jóvenes llenos del Espíritu Santo, haciendo milagros por doquier en Temuco. La vida, Jesús dijo, ¿no sabéis que mis palabras son espíritu y son vida? Está recibiendo espíritu y vida, espíritu y vida, espíritu y vida. Hoy día está recibiendo espíritu y vida, espíritu y vida. Predicando bajo el fuego y la unción del Espíritu Santo. Eso está. Hechos 19:2 dice así. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de esto, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Eran por todos unos 12 hombres. Y aquí la verdad es que Pablo va a Éfeso y se encuentra con una iglesia que tenía noticias atrasadas. ¿Ha recibido usted noticias atrasadas? ¿Qué siente cuando escucha noticias atrasadas? No, eso ya pasó, ya. Aquí el atraso tenía 30 años más o menos. Hacía 30 años que el Espíritu Santo había venido en Pentecostés. Esto transcurre más o menos entre el año 60, 70 después de Cristo. Pablo estaba visitando Éfeso y había una pequeña congregación, 12 personas que habían recibido el Evangelio y que solamente conocían la doctrina de la salvación. Y el avance que la obra había tenido, podemos verlo desde dos puntos de vista. Uno, espiritualizando, un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Entonces con 12 personas ellos eran ricos. Pero después Pablo nos demuestra que hace mal recibir noticias atrasadas. ¿Qué le parecería si yo vengo a contar algo nuevo como que llegó? Tengo una noticia que darle, hermanos queridos. Llegó el hombre a la luna. Me van a decir, sí, pero 50 años atrás, pues no me diga. Yo le digo, sí le digo. Eso fue lo que pasó aquí. Porque Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuándo creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? Se come, se toma, se bebe, se viste. ¿Qué es lo que es? No tenían idea del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ¿en qué creíste cuando fuiste bautizado? Porque la verdad es que cuando la persona recibe a Cristo hay algo interior que sucede en su vida y que provoca una transformación. Porque el Evangelio es transformación en la vida del hombre, a la vida de la persona que recibe a Cristo. La gente que recibe a Cristo nunca más es la misma. No debiera ser la misma. Hay un cambio que se produce en ellos, hay una transformación. Por eso es que entonces ellos le dijeron, no tenemos idea, ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Entonces ellos le dijeron, ¿en qué? Pablo les dice, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista, quien bautizó para arrepentimiento. Con la salvación estaban listos.
Y ese es el problema cuando desde los púlpitos se explican verdades a media. Qué triste no tener y recibir la verdadera y la completa revelación de lo que representa la palabra de Dios. La palabra de Dios es una desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y no se pueden interpretar versículos fuera de contexto. Tienen que estar en el contexto propio de lo que la palabra de Dios dice. Y aquí lo que Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Les falta la mitad de la información. Porque hay una información, pero no está toda la información. Y Pablo aquí se estaba transformando en una atalaya, en un vocero para entregarle algo tremendamente importante, algo que iba a cambiar el destino de esa ciudad, Éfeso. Porque lo que ocurre aquí entonces comienza a escalar y esto tiene resultados extraordinariamente poderosos. Dijo entonces, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran, y todos creyeron en Jesucristo para salvación. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque todos antes habían sido bautizados en el nombre de Juan. O sea, no solamente habían recibido la mitad de la información, sino que una información tergiversada. Y Pablo aquí le estaba encargando de entregarle la revelación completa. ¿Sabe? Para servir al Señor tenemos que tener la revelación completa de lo que representa y significa servir a Cristo. Si tenemos revelación a media, entonces nuestro servicio va a ser mediocre. Si tenemos una completa revelación, entonces nuestra entrega va a ser total. Y les puedo asegurar que la gloria de Dios va a venir a nuestra vida y sinceramente nos ha de consumir. De hecho, la entrada al lugar santísimo, refiriéndome al tabernáculo de Moisés, empieza con un atrio. ¿Ya? Un atrio. Y dentro del atrio, lo primero de entrada es un lugar grande donde es una parrilla que es el altar del sacrificio. Y para comenzar a entrar en este periodo hasta llegar al altar más grande, el más alto, que es el lugar santísimo, se comienza en el altar de bronce. Ese lugar se llama lugar de matanza. Y ahí donde se sacrifica el animal. Los sacerdotes todos trabajan en un reguero de sangre. Y lo primero que tiene que hacer la víctima es ser sacrificada. Si nosotros queremos adorar al Señor, lo primero que tiene que morir en nosotros es la carnalidad, la mundanalidad, el materialismo, las miradas carnales, diabólicas, satánicas, ese pensamiento humano, carnal, que echa a perder la vida cristiana. Estaba meditando ayer cuando Moisés se presenta en la zarza y desde la zarza le habla, Dios, un ángel, le habla y le dice a Moisés, Moisés, quítate el calzado de tu pie. ¿Cuánto estamos dispuestos a quitarnos el calzado de nuestros pies si queremos ver la gloria de Dios? Yo meditaba qué significa esto, sacarse el calzado de los pies. Significa sacarse la suciedad que a diario vamos recogiendo con nuestros zapatos. La gente espiritualiza todo. Bueno, no, pero no es una realidad. Para que la gloria de Dios nos transforme, nos consuma, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos nuestro andar diario. Y entonces entregarnos, ir y morir. Pablo dice en el libro de Gálatas, muero todos los días. Porque Pablo estaba muriendo a todas las pasiones, a todo el desenfreno, a todo ello estaba muriendo. Por eso que vemos en este apóstol un tremendo hombre de Dios. Cuando Pablo dice, Juan bautizó con arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron
bautizados en el nombre de Jesús. Y esto es un desafío para cada uno de nosotros. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos han sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Ha recibido del Espíritu Santo? ¿Está seguro? Es sencillo. Probémoslo. Claro. Probémoslo. Porque aquí Pablo nos está dando una evidencia de lo que dice tener. La palabra siempre nos confronta con una realidad. Y aquí en esta noche Dios nos confronta con una realidad. Porque Pablo dice, viendo no hay problema. Que sean 12 es bueno para empezar una congregación. Por lo tanto, estos son los 12 pilares que vamos a empezar algo profundo en Éfeso. Y los llama y les impone las manos. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y la vida de estos 12 personas nunca más fue la misma. Yo le pregunto a usted, me pregunto a mí mismo, ¿cuánto fue la última vez que le impusimos mano a alguna persona y la vida de esa persona fue transformada? Fue cambiada, fue mudada, nunca más fue la misma. Entonces eso nos hace reflexionar y yo por lo menos delante del Señor digo, estoy falto de ti, Señor, necesito más de tu gracia, necesito más de tu poder, necesito más de tu unción, necesito más de tu virtud, necesito que mis manos ebullan poder, ebullan gracia, ebullan virtud de Dios. Entonces Pablo, entrando a la sinagoga, habló con denuedo. Dos cosas que hizo Pablo, el denuedo y la persuasión. Pablo tenía esa capacidad espiritual para hablar con autoridad, con denuedo, con poder. Y tenía esa capacidad Dios a través de él de persuadir a las personas para que vinieran a Cristo. Hoy día nosotros sabemos porque él era portador de una carga espiritual tremenda. Dios estaba en él. Dios estaba en él. Y era Dios en él quien le daba el poder. Dios en él quien persuadía a las personas. Dios en él provocaba lo que nosotros nunca vamos a poder provocar. Entonces Pablo se va. Porque muchos se endurecieron y algunos que no creyeron, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, se separó de los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno, y continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Porque cuando se está con el Espíritu Santo hay algo que pasa todos los días y a cada rato. Dios no se mueve solamente en 4 paredes. Se mueve en la feria, se mueve en el supermercado, se mueve en la oficina, se mueve en la universidad, se mueve en todas partes Dios se mueve. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera, y aquí vienen más desafíos para la iglesia presente, que somos usted y yo, y todos los que nos escuchan en las redes sociales, y donde alcance esta palabra. No me cabe duda, hoy día tendremos milagros a través de las pantallas. Dice, de tal manera que aún se le llevaban a los enfermos los paños
o delantales de los cuerpos y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. No hay cómo tener el respaldo de Dios cuando uno habla la palabra del Dios viviente. Pero lo primero que sucedió ahí en Malaquías, ¿sabe qué? Cuando el sacerdocio se comenzó a corromper. ¿Sabe lo primero que sucedió cuando el sacerdocio se comenzó a corromper? Fue que comenzaron, en primer lugar, a negarle la honra a Dios. Malaquías 1, el 6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Escuche, porque se menosprecia no solo de palabras, sino que de acciones. ¿De qué se menosprecia? En que ofrecéis en el altar pan inmundo. Y este lugar aquí es para presentar pan santo. Es decir, la persona que está en adulterio, en fornicación, en pecados inmorales, nunca jamás tendría que pararse aquí y tendría que tener la honestidad para decir, yo no puedo estar ahí. Si lo estás haciendo, estás presentando pan inmundo. Y eso corrompe al pueblo. Es que estamos en el tiempo de la gracia, estoy de acuerdo. Pero hoy día la suma gracia se ha transformado en una desgracia. Y dijeron, ¿y en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y aquí viene lo segundo. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así cuando ofrecéis el cojo o el enfermo. Y la primera señal de corrupción del corazón de la gente es cuando ofrece ofrenda defectuosa. Hay que venir a ofrendar para el Señor. Para diezmar para el Señor. Con la misma disposición. Yo pensé que ser espiritual era solamente dar gloria a Dios y danzar. Además de eso, también tiene que ver con el corazón. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? El pueblo comenzó a dar ofrendas mediocres, malas. Señal de que el pueblo y el corazón de la gente comienza a corromperse es ofrendas defectuosas. Y esto seguro que lo está confrontando usted. Porque, estimado hermano, si usted es instrumento de Dios, si usted tiene palabra de Dios para todo el mundo, y si Dios no le ha hablado a usted que dé los diezmos, entonces siéntese. No se levante para hablarle a nadie hasta que usted refrende su conducta. Si es simple. Porque la palabra de Dios dice que los ladrones no entran al cielo. Porque Dios quiere en todos ver integridad. Integridad. Solidez, integridad. Completamente. Y aquí estábamos como una canción que cantaba el coro instrumental ayer, estamos bajo una gran unción. Hoy día estamos bajo una gran unción. La gloria de Dios está aquí y no se ha ido. Y también estaba en Éfeso. ¿Qué logró eso? Cuando Pablo ungió a 12 y los 12 recibieron el Espíritu Santo, yo quiero decirle que se provocó una explosión. Porque en el Espíritu, cuando se produce una explosión, nadie queda indiferente. Entonces, Pablo establece una iglesia con características incalculables. Es que, ¿sabe qué? Es que Dios me ha confrontado a mí porque nosotros nos conformamos con lo que vemos.
Y si nosotros le ponemos al Señor un molde chiquitito, decimos, estamos llenos. Pero meta a Dios en problemas, agrande el molde. Cuando Dios estableció esta iglesia en Éfeso, lo primero que sucedió, aparte de establecer, de 12 se transforma en una multitud. Luego Pablo va a predicar a la sinagoga y ahí produce un impacto y provocó discusiones, pero también vinieron las señales, los prodigios, los portentos, las maravillas. Es decir, hubo un poder espiritual. Cuando se predica bajo la unción del Señor, hay gloria de Dios impresa en ello. Es que no es la habilidad del hombre, no es la cualidad del hombre, es Dios a través de las personas quien toca el corazón de la gente. Y aquí empezamos con problemas, porque ¿sabe qué? Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo, no, bautizados y llenos todos los días. Pero cuando Dios nos da algo es para usarlo, no es para exhibirlo. Solamente las evidencias. Y la evidencia que sucedió aquí con Pablo es que lo primero que pasó fue confrontar la idolatría. Le echó a perder el negocio a los idólatras de ese lugar. Entonces estaba Diana de los Efesios y había un platero que tenía negocios llamado Demetrio y que tenía templito de la diosa Diana y que daba grandes ganancias. Y la obra de Dios a través de Pablo empezó a echarle a perder el negocio. Y eso fue lo que pasó. Porque Pablo empezó a persuadir a la gente, en 2 años bastaron para tocar todos los estamentos de Éfeso. Y la idolatría fue echada abajo. Y dice el versículo 27, no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga abajo y tengamos desacreditación, sino también el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada. Cuando el poder del Espíritu Santo de Dios está en un lugar, necesariamente hay una confrontación espiritual. No lo podemos negar. Hay una confrontación espiritual y esa confrontación espiritual es para ganarla. No es para empatarla. No es para contar puros caos y problemas, no. Herido y todo, pero por último las heridas van a ser nuestras, ¿cuánto que se llama esto? Nuestras medallas de guerra. Pablo tenía medallas de guerra, dice, aquí tengo las cicatrices del llamado. Las medallas de guerra nuestras van a ser muchas veces las pruebas. Los conflictos, y aquí había un conflicto fuerte, porque en primer lugar estaba confrontando la idolatría. Entonces, ¿qué pasó cuando oyeron esto? Se llenaron de ira y gritaron, grande es la diosa de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión. Y a uno se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo, Aristarco, Macedonia, compañeros de Pablo. Y Pablo quería salir, pero no lo dejaron porque dijeron, Pablo, si tú sales te matan. Entonces cuando hay unción y gracia y favor de Dios, corremos riesgos, hermanos queridos. Hay riesgos que se tienen que correr, pero riesgos que se tienen que asumir. El problema es que no siempre todos quieren correr riesgos. Entonces confrontó la idolatría. Lo otro que pasó con Pablo ahí es que producto del poder espiritual confrontó la idolatría y comenzó a hacer discípulos. Llamó a un tal Apolo a ser discípulos. La iglesia creció porque hizo discípulos, se enseñó la palabra. Nosotros podemos hacer adeptos, podemos hacer creyentes, pero otra cosa distinta es hacer discípulos. Y discípulos se hacen enseñando la palabra. Cuando enseñamos la palabra, la gente obedece a la palabra.
Y la palabra en su corazón es la que lo va a sacar de apuro 1500 veces, o 2000, o 3 millones de veces, cuando está la palabra morando abundantemente en nuestros corazones. Pablo entonces instruyó a los creyentes como a Apolo y a otros discípulos. ¿Qué aseguró con eso? Asegurando un crecimiento espiritual. Eran 12 cuando empezaron, pequeños espiritualmente, chicos espiritualmente, pero comenzaron a desarrollarse. Y a poco andar, no solamente en las manos de Pablo hacían milagros, sino que en las manos de sus discípulos. Apolo profetizaba y todos los demás hacían milagros tal como ocurría con Pablo. Aquí hubo crecimiento espiritual, hubo un impacto regional, fue tremendo impacto, porque lo que sucedió aquí es que además también Pablo enseñó intensamente la palabra. Milagros, maravillas, portentos. El crecimiento de la iglesia fue tan inmenso, pero también la oposición fue grande, muy grande. Me llama la atención el tipo de oposición que Pablo tuvo en Efesios, porque todos, la verdad, es que queremos tener los triunfos de Pablo, pero no queremos tener las batallas que Pablo tuvo. Porque todo esto tiene un costo. Primera de Corintios 15, versículo 32. ¿Puede saber qué nivel de batallas tenía Pablo? Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. No eran pequeñitas cosas, no era una prueba, no es que ese día le faltó el gas, no es que ese día le faltaron 1000 pesos para ir a pagar la luz, no. Batallas espirituales, fieras espirituales, que estaban en peligro de perder su vida. Y que cuando le pedimos grandes cosas al Señor, Dios nos da grandes cosas, pero también los costos son grandes. Son grandes. Por eso que el versículo 31 que está arriba dice lo siguiente: os aseguro, hermano, por la gloria de que vosotros tengáis en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo resolvía su problema con la carne, como dice el libro romano, todos los días muriendo a las pasiones, muriendo a los malos pensamientos, muriendo a los desórdenes de la carne, muriendo a los deseos de los ojos, muriendo a la vanagloria de la vida, muriendo, ¿cuándo? Una vez, no, todos los días, todas las veces que sea necesario. Este camino se camina todos los días un poco. Literalmente podemos decir que esta iglesia de Éfeso tocó todos los estamentos, una ganancia extraordinariamente grande. No quedó ningún estamento de la sociedad que no fuera tocado por él. En 2 años, literalmente remeció Efesios. Espiritualmente confrontó fieras. Si la palabra de Dios nos dice que los brujos, los hechiceros venían y traían sus libros de magia, sus libros de hechicería y se los entregaban acá a Pablo, los quemaban. Y eso era un testimonio de que ellos estaban renunciando a su fe. Hoy día a lo mejor no valoramos el quemar un libro porque se pueden sacar fotocopias o ir a comprar. Pero en ese minuto eran piezas originales. No había más. Por lo tanto, un libro era un tesoro. Y ellos se estaban deshaciendo de ese tesoro porque habían encontrado su real tesoro: Cristo. Entonces tenemos noticias, mis estimados pastores. Si queremos esa ganancia de alma, vamos necesariamente a confrontarnos con poderes espirituales que tienen sujetos
y contra ese hombre fuerte. Vaya a sacarle de la mente eso a la gente. Nadie lo puede hacer a menos que el Espíritu Santo de Dios rompa con esos paradigmas mentales que tienen a la gente presa en sus mentes. La verdad es que la iglesia de Éfeso alcanzó su cúspide. La historia no habla de que la iglesia de Éfeso haya tenido un avivamiento. La historia bíblica no habla que haya tenido un avivamiento, pero sí un crecimiento escalonado y siempre progresivo que tocó todos los estamentos, todos. Echó abajo la idolatría, echó abajo todo lo humano. Y Pablo hasta dejó pastores ahí. Es por eso que a Timoteo en un momento le dice: Timoteo, es bueno que avives el don del fuego que hay en ti, cabrito. No se te apague la luz. No se te apague. Entonces yo me pregunté, ¿y por qué una iglesia tan grande y potente? ¿Y dónde la podemos encontrar ahora? Y tristemente me encontré que esa iglesia de Éfeso hoy día no existe. Porque hoy día la iglesia de Éfeso, ¿sabe dónde está? En Turquía. Turquía hoy día tiene 85 millones de personas. 85 millones de personas. Y el cristianismo comenzó a bajar cuando se vinieron los musulmanes y arrasaron con el cristianismo, lo arrasaron. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 llaves que están a la diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Es decir, una tremenda cantidad de discernimiento espiritual. Tremendo. Trabajaban como ninguno. Trabajaban arduamente, no desmayaban. No, dice, y no desmayaban, pero tengo una cosa contra ti. Y este fue el problema, el principio del fin. ¿Quieres saber cuál fue el problema del principio del fin? La pérdida del primer amor. La pérdida del primer amor. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, la iglesia con Pablo, fundada con la gracia de Dios, con la unción de Dios, con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, que no había un demonio que se les detuviera, todos salían huyendo, los brujos y los hechiceros se convertían, los idólatras doblaban sus rodillas delante de Dios. Era una iglesia triunfante, victoriosa, que avanzaba, que avanzaba, que avanzaba, que avanzaba, que avanzaba. Nadie la podía detener. Es decir, el diablo no la pudo detener. El problema es que el enemigo no vino de afuera. El problema vino de adentro. Algo sucedió en el corazón de los de Éfeso. El declive comenzó cuando comenzaron a perder su primer amor en el servicio. Comenzaron a perder su fervor. Comenzaron a perder su amor inicial por Cristo. Todo se transformó en una rutina. Se llenaron de formalidad. Faltó el compromiso. El orden de prioridades se cambió. Antes era Cristo primero. Después Cristo pasó a ser 10º lugar. Las motivaciones ya no eran Cristo, sino que ahora las motivaciones eran vanidad. Y entonces el primer amor se comenzó a deteriorar, ya no amaba tanto a Cristo, ya no servía con tanta pasión. Vino enfriamiento espiritual,
Entonces las oraciones que antes hacía, llenas del fuego de Dios, ya no estaban. Entonces las oraciones comenzaron a ser algo aburrido. Antes podía pasarme un tiempo largo en el cuarto secreto. Después ya no estaba en el cuarto secreto. Y si estaba en el cuarto secreto, era un saludo telegráfico tipo WhatsApp. Ok, estoy bien al Señor y listo. Enfriamiento espiritual. ¿Ha pasado por esos momentos usted? ¿Se ha ido enfriando espiritualmente? Lo más peligroso de un creyente que ha conocido el fuego del Espíritu Santo es comenzar a enfriarse espiritualmente. Entonces ya no siento a Dios, ya no siento su presencia, ya no vivo la intensidad. Antes la Biblia era mi compañera fiel. Hoy día es apenas mi desodorante espiritual. Lo exhibo, pero no lo leo. Y la palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y yo me pregunto si somos aquí capaces de estar 3 horas, 4 horas ya van a ser. Es porque tendríamos que tener al día horas leyendo la palabra. Como dice el salmista: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuánto la amo? Yo te pregunto, ¿amas la ley de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por no leer la palabra? ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste leyendo la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que Dios se reveló a ti cuando vino la palabra y la palabra te agarró, te succionó y no te dejó? Los de Éfeso comenzaron a desmejorarse, empezaron a enfriarse. Ya no había pasión en la lectura, no había pasión. Un connotado evangelista del año 1780, no voy a decir el nombre porque no me recuerdo, pero el hecho me impactó. Su historial y su currículum decía que vivió hasta los 80 años. De los 80 años, 200 veces leyó la palabra de Dios entera. De esas 200 veces, 100 las leyó de rodillas. Y yo me llené de vergüenza. Y yo dije: ¿cómo yo, carepalo, pretendo predicar la palabra? Yo le pregunto a usted, y entra un desafío: ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la palabra entera, desde el Génesis a Apocalipsis? Entera, hermano. No estoy hablando de estos pancitos. No. Estoy hablando de leer la palabra, alimento, beberla, comerla, llorar. Que Dios te hable, que la palabra y la revelación de Dios te meta como una espada aguda en tu corazón. Porque la palabra de Dios es fuego que quema. La palabra de Dios es martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios es espada que penetra y que parte y que discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios saca a luz toda la maldad del hombre y de la mujer. Lo saca a luz, lo pone a cara descubierta. Es la única forma que tú puedes entender y ver qué de malo hay en ti y en mí. La palabra de Dios. Por eso es que tienes que amar la palabra.
atesorar la palabra, querer la palabra. Hace 2 años atrás me llené de vergüenza, año y medio más o menos, cuando un hermano de la congregación me dijo: mi pastor, mi hijo, que ahora entró a la universidad, y él no se dio cuenta que me predicó. Capaz que si no está viendo ahí me va a decir: mire, ve, mi pastor, mi hijo, se lo pasa leyendo la palabra, me dijo. Y a esta altura ya cabro joven, y se ha leído 3 veces la palabra entera, desde el Génesis, Apocalipsis. Y yo dije: yo soy un sinvergüenza, yo soy un canalla que pretendo predicar y no leer la Biblia. No puede pasar un día sin leer la palabra de Dios, porque es una lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino. Es lumbrera a tu camino. Yo sé que ahora hay algunos que están preguntando, yo pensé que al pastor Elías le gustaban las manifestaciones. Amo las manifestaciones del Espíritu. Dios me es testigo, amo las manifestaciones del Espíritu, pero amo lo genuino de Dios, amo la pureza de Dios, amo la santidad de Dios, amo lo puro. Porque estoy convencido de que la persona, cuando tiene la gloria shekinah de Dios, nadie lo puede detener. Nadie. Y hoy día te pone el espejo de la palabra, te confronta con una realidad y te dice: no juegues a la iglesia, hermano. No juegues a la espiritualidad, hermanita, no juegues. Esto es más serio de lo que pensamos. Esto es serio. Dice la palabra que cuando tengamos lucha, Dios nos recordará todas las cosas, pero nos recordará la palabra. Entonces, cuando tengas lucha, Dios va a venir a tu corazón y a tu espíritu y te va a recordar la palabra. Y cuando estés en problemas, si no te encuentra palabra, te va a dejar solo. Porque te recordará la palabra. Ama la palabra. No te quieres enfriar, yo no me quiero enfriar. Bajo ninguna razón quiero transar con el pecado, en ninguna su forma y manera. Pero ¿sabes lo que me ha sostenido en este tiempo? Es la palabra. Es la palabra, es la palabra. Cuando he estado solo, cuando no ha habido nadie, Dios y su palabra ha estado ahí. Ha venido a fortalecerme, ha venido a nutrirme, ha venido a estar ahí. En soledad con Dios, en el cuarto secreto de oración. Dios ha venido por su palabra y me ha dado promesas, me ha dado realidades, me ha hecho conocer al Dios vivo que decimos servir. Y oro, Señor, para que hoy día nos encontremos con el resplandor de la palabra de Dios. Con el resplandor de la palabra. Porque Jesús es la palabra. La palabra un día vino a este lugar, la tierra, y fue desechada. La palabra fue crucificada, Cristo. La palabra fue enterrada, sepultada, pero la palabra resucitó. La palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Cuando se mueve el Espíritu de Dios en un lugar, es la palabra de Dios quien se mueve.
Cuando la vida de las personas está desordenada y vacía, es porque Dios está a través de la palabra ordenándolo todo. En el principio, dice, Dios creó los cielos y la tierra, estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y ahí estaba Cristo, la palabra, ordenándolo todo. La palabra tiene poder creativo. Por eso que cuando tú dices la palabra, el diablo se aterra, arranca, porque la palabra de Dios es la palabra misma, viva, encarnada de Dios. Dios me dijo, cuando tú hables, mis palabras van a ir entre medio de tus palabras, y yo, la palabra, voy a actuar dentro de tus palabras, y voy a tocar lo que no tú puedes tocar. Cuando la palabra es liberada, entonces se producen milagros, se producen maravillas, se producen portentos, se produce todo lo necesario, lo sobrenatural de Dios, se produce. Es decir, no es casualidad, no es un golpe de suerte, no, es la palabra manifestada. Cuando la palabra viva de Dios, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no necesita muletas. La palabra de Dios no necesita que tú la lleves. Ella te lleva a ti. Ella te guía, ella te dirige. Ella te enseña. La palabra. Por eso, si hay un compromiso que tenemos que hacer hoy día, es amor supremo por la palabra. No dejarla, amarla, atesorarla. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Jesús dijo, ¿no sabéis que mis palabras son espíritu y son vida? Entonces, cuando recibes la palabra, estás recibiendo vida en tu espíritu. Cuando estás recibiendo palabra, estás recibiendo espíritu y vida, espíritu y vida, espíritu y vida. Hoy día estás recibiendo espíritu y vida, espíritu y vida. Vida en los dones espirituales, vida en la fe, vida en la gracia, vida en el poder del Espíritu Santo de Dios. Vida. Cuando tenemos la palabra, hermanos, somos indestructibles. Porque la palabra es indestructible. La gente quiere levantar ministerios, quiere levantar cosas, iglesias sin la roca, y son necios. Pero el hombre sabio dice, construye en la roca, y la roca es Cristo. Construye tu familia en la palabra, construye tu ministerio en la palabra, construye tu vida ministerial en la palabra. Constrúyela y vas a ver que Pablo y tú, la diferencia solamente va a ser el tiempo. Porque el mismo espíritu que estuvo en Pablo está en ustedes, está en ustedes, está en ustedes. El mismo espíritu de Dios, el mismo espíritu, el mismo espíritu, el mismo espíritu de Dios. Por eso que tiene que haber un compromiso férreo con el amor por la palabra. Por eso que nadie puede quitarte la palabra, nadie. Cuando emites la palabra, el diablo no puede resistirlo. Huye, es que huye. Creo que lo conté, y si no, en 2 segundos le resumo. 30 días de estar en la UCI por el COVID. Se lo voy a resumir en 2 segundos. Un día el diablo venía a mí, porque tenía entre ceja y ceja llevarme, y Dios no lo permitió. Entonces el diablo en persona vino y me ofreció, me dijo, fama, dinero y honra. Solamente te pido, renuncia a tu fe. Renuncia a tu fe. Y yo en mi inconsciente, pero en el sueño absolutamente consciente, dije, yo no puedo hacer eso. En mi mente decía, yo prefiero morirme
con todo lo que eso significaba. Prefiero morirme, pero no hacer pacto con este demonio en mi fuero interno. El problema es que él no me estaba sugiriendo, me estaba obligando. Y yo no podía de ninguna manera resistirme. Eran fuerzas superiores a mí. No podía. Nada. Yo sabía que era pastor. Yo sabía que me habían ungido de pastor, pero ¿sabe? Todo eso era ineficaz. No tenía fuerza. No podía. El diablo, que el Señor lo reprenda, viene a echar mano sobre mi vida. Y cuando me va a echar mano, y yo en mi desesperación, por eso es que amo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me dice, di la palabra. Aleluya. Di la palabra, di la palabra, di la palabra, di la palabra, di la palabra. Y entendí que era la palabra de Dios que tenía que salir de mis labios. No lo pude decir, pero lo pensé. Para mi sorpresa, toda esa presión que era como 10.000 millones de kilos se disipó en una milésima de segundo. Cuando yo te estoy diciendo que el poder de la palabra nada lo equipara, es porque lo he vivido. Sé lo que te digo, sé lo que te estoy diciendo, lo he vivido. Sé que el diablo tiene que huir. Huye cuando viene la palabra de Dios a tu vida, a tu corazón.